Pues bueno, ya estamos casi listos para este nuevo episodio del monólogo egoteísta. Ahora en Facebook. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de ver por qué no funciona el audio cuando estoy transmitiendo en la plataforma de X. He intentado varias cosas, pero no lo he podido solucionar. Así que de manera provisional se van a hacer los episodios aquí en Facebook. Pero bueno, el tema de hoy es lo uno egoteísta. En varios comentarios he dicho que nosotros somos, somos uno y el uno somos todos, ¿verdad? Pues vaya, pero han surgido en diferentes lugares, han surgido muchos, muchas preguntas al respecto, que si es enteramente una copia al carbón del neoplatonismo, si es una reconstrucción, si bien, pero vaya, aquí en este episodio resolveremos muchas de estas dudas. De igual manera, ya saben la mecánica, se va a decir todo el monólogo. Mientras se diga el monólogo, no va a haber interacción con las personas que esperemos que estén en el chat hasta el final. Y si igual, por el formato lo permite, pues vaya, el monólogo es hablar a la pantalla y ya, ¿verdad? Pero, pero vaya, creo que ya es hora de empezar, ¿verdad? Vamos a hacer unos pequeños ajustes porque quiero que no me falle el audio. No quiero que me falle el audio en estos momentos. Ya sabes, si te perdiste algún episodio del monólogo egoteísta, pues puedes ir a mi canal. Eh, yo soy Jesús de Jena Egoteísta, ¿verdad? Y ahí puedes verlo todo, ¿verdad? Puedes verlo todo y todos los episodios y vaya, ¿por qué no? En especial, ahora que es un tema interesante, ¿verdad? Vamos a ver, otro grito que me falta, sonido, todo. Algo me falta. Y es mi báculo o mi tabernáculo, ¿verdad? ¿Qué boteísta no tiene un tabernáculo? ¿Verdad? Vamos con mi tabernáculo. El día de hoy, el tema para este nuevo episodio es ¿qué chingados es el un egoteísta y qué significa ser un dios con derecho propio, ¿verdad? Pues comencemos. Esperemos que se unan más personas a escuchar este monólogo. Y si hay preguntas, que esperemos, pues vaya, las vamos a contestar al final del monólogo. O también pueden dejar sus comentarios, ¿eh? Al final también podemos darle respuesta a los comentarios. Pues bueno, empecemos este nuevo episodio del monólogo egoteísta. Pues este monólogo empieza mmm, con lo que dije anteriormente. Lo uno egoteísta. ¿Qué te preguntarás? ¿Qué es lo uno egoteísta? Y yo te voy a responder. Es el producto de la inspiración en dos tradiciones. El primero, el neoplatonismo. Y el segundo es el teos.
una creencia prehispánica. Esto nos permite visualizar un uno dinámico que se ajusta a la cosmovisión que quiere presentar el egoteísmo, ¿cierto? Bueno, se manifiesta en la multiplicidad, sin perder su unidad esencial. El uno egoteísta, como el teotl, es una fuerza vital inherente a todo lo existente. Es la expresión, digamos, por así decirlo, local de lo uno. Estamos hablando de esa chispa divina que anima a cada ser. Esta perspectiva del egoteísmo nos invita a reconocer la sacralidad en todas las cosas. Todos somos divinos, pues formamos parte de lo uno. Esa sustancia material infinita. Recuerda, el uno egoteísta es materialista aquí. Esto desde las grandes hasta pequeñas cosas. La combinación de estos dos enfoques nos lleva a una visión de la realidad, donde la materia no es inerte, sino que está imbuida de una cualidad animista, ¿cierto? Somos materia con conciencia, somos parte de lo uno. La conciencia, lejos de ser una propiedad exclusiva de los seres humanos, es una característica inherente a todo el cosmos. Pues para nosotros, formamos parte de un ser vivo, de un ser dinámico. Cada partícula, cada átomo, posee una interconexión que une a todos. O sea, nadie es antinatural. El panenteísmo, que tiene la perspectiva del egoteísmo, proporciona al un egoteísta un marco para entender cómo la divinidad se manifiesta en el mundo sin perder su trascendencia. Aquí no te vamos a contar tonterías o maromas maulléticas o sufismos. Aquí te vamos a decir el cómo. Primero lo podemos encontrar en la teoría de la emergencia. Por su parte, esto nos ayuda a entender cómo la complejidad surge de la interacción de elementos simples. Lo uno, como un principio fundamental, es la fuente donde emergen todos los niveles de realidad, desde lo físico hasta lo mental y lo elemental, por válgame la redundancia. Lo uno en el egoteísmo es una unidad y materia primordial de la cual todas las formas de existencia derivan. Esta unidad no es estática. Esta unidad es dinámica. Está continuamente generando y transformando la realidad material. En pocas palabras, lo uno es la sustancia. Nosotros somos el accidente, todo lo que conforma el universo visible. El término lo uno se refiere a la concepción de lo divino en la cosmología y religión del egoteísmo. En este contexto se refiere a la fuerza vital o energía que impregna y da vida a todo el universo. También la materia donde se sustenta todo. No es exactamente, tengo que aclarar aquí, y debemos ser puntual, no es exactamente un equivalente a la noción de Dios o deidad en el cristianismo u otras religiones tradicionales. No, no hay que confundir. Pues sino más bien estamos hablando de una fuerza impersonal, omnipresente,
que se manifiesta en diferentes aspectos de la naturaleza y la vida humana. Esto no tienes que tener superpoderes para mirar a la nada y poderlo ver. Lo ves a cada momento. Lo ves cuando te miras en el espejo, cuando ves los árboles, los ríos, el cielo, en fin. Los egoteístas creemos que lo uno se manifiesta en una variedad de formas, incluyendo los fenómenos naturales como el sol, la luna, la lluvia, el fuego, así como en las acciones y emociones humanas como la ira, el amor y la codicia. Cada uno de estos aspectos de lo uno tiene su propio nombre y atributo, y se representa a menudo en forma antropomórfica. ¿Sabes cómo? En cada uno de nosotros. Algunas características clave de este concepto voy a decirte en estos momentos. Porque esta nueva propuesta, esta nueva conceptualización de lo uno, que busca el egoteísmo y que busca, pues, trascender esas limitaciones y ofrecer una visión más verdaderamente inclusiva y acorde con los conocimientos actuales. Esta nueva perspectiva se basa en lo siguiente. Primero, bueno, al igual que el tomismo, aunque diferente, nos regimos bajo algunos principios o nos inspiramos bajo unos principios del neoplatonismo, que es, primero, la inmanencia. Lo uno no es una entidad separada del mundo, sino que está presente en todas las cosas y en cada momento. No tienes que tener, como dije anteriormente, poderes o activar glándulas. Lo puedes ver a simple vista. Estamos hablando que es la fuerza vital que anima el universo y conecta con todas las formas de existencia. Naturaleza. Lo uno no es algo ajeno a la naturaleza, sino que es la propia naturaleza en su totalidad. Estamos hablando no solamente de la naturaleza que tenemos aquí en la Tierra, sino la naturaleza presente en cada lugar en el cosmos. Es la esencia de todo lo que existe, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. Experiencia estamos hablando. Lo uno no es solo un concepto abstracto, sino que puede ser experimentado directamente a través de la contemplación de la naturaleza y otras prácticas como la ciencia. Aquí, pues vaya, no necesita medios estrafalarios, estrambóticos para verlo uno. También existe evolución. Lo uno no es estático, sino que se encuentra en constante evolución y transformación. Pues vaya, nosotros somos la manifestación de la constante evolución. Estamos hablando que esta es la fuerza creativa que impulsa al universo hacia nuevas formas de ser. Pues solamente hemos atestiguado las formas en carbono que somos nosotros. Pero lo uno es la unidad como una fuerza, materia, energía o principio divino subyacente en el universo. Estamos hablando que se manifiesta la interacción de energía y materia a través de diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde la física, vemos esto en la teoría del campo unificado y en la equivalencia de energía y materia. En la filosofía se expresa a través de conceptos como el monismo y el principio
de unidad. En la espiritualidad se manifiesta como un principio divino que unifica todo. En todas estas perspectivas, lo uno representa la idea de una realidad subyacente, única, que se manifiesta en la diversidad del universo. ¿Cómo? Esto, como ya hemos visto, esta perspectiva ofrece una alternativa a las visiones más estáticas de lo divino, donde los dioses son entidades externas y definidas. En cambio, esta concepción nos invita a experimentar lo sagrado no como algo ajeno al ser humano o una característica especial, sino como una fuerza omnipresente en constante transformación y profundamente entrelazada en nuestra propia existencia. Y esta va más allá de las deidades impuestas por la religión tradicional. No es, digamos, el mismo concepto que maneja la religión tradicional. Por ejemplo, la naturaleza es una de tantas manifestaciones de lo uno, una manifestación divina, ciertamente. Muchas culturas ancestrales y tradiciones contemporáneas ven a la naturaleza como una expresión directa de lo divino. ¿Y por qué no? Pues la naturaleza nos sustenta, nos da alimento, nos da un hogar, y es el lugar donde está garantizada nuestra supervivencia. Por ejemplo, los árboles, los ríos, las montañas y los animales, pues dentro de esta óptica son considerados como sagrados y dignos de respeto y veneración. Es aquí donde reitero que lo uno es como un organismo vivo. Creo que muchas personas estudiosas saben que algunas cosmovisiones ven al universo como un ser vivo, esto interconectado y pulsante de energía. En esta perspectiva, cada partícula, cada ser forma parte de un todo cósmico y sagrado. Ahora, si te refieres a la conciencia como fuente de lo divino, pues algunas tradiciones espirituales, como la Advaita, Vedanta, ven la conciencia como la realidad última y subyacente de toda existencia. Esto es, pues vaya, es donde se apoya cuando decimos que somos, que nuestro ego es nuestro universo subjetivo. En este sentido, lo sagrado se encuentra en el interior de cada ser, más allá de las formas y las apariencias. Si bien la noción de divinidad ha sido regida por la religión tradicional, en el egoteísmo dice que es una divinidad inherente a todo lo existente y enfatiza la interconexión universal. Esto ha sido un hilo conductor en la filosofía del conocimiento. También en esta nueva gnosis, llamada egoteísmo, tendrá este lugar. Esta perspectiva trascendente propone que la realidad última
es un tejido cósmico. ¿Se suena? La teoría de cuerdas, en el que cada entidad, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, están intrínsecamente entrelazadas. La idea de la divinidad inherente, pues, te preguntarás en entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues esta se manifiesta de diferentes formas en diferentes tradiciones. Por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos. En el panteísmo, lo divino se identifica con el universo mismo, ¿cierto? Todo es divino, todo el universo es divino y por tanto nosotros también somos divinos. Siendo la naturaleza la expresión de lo sagrado. En el cambio, en el panenteísmo, lo divino abarca y trasciende al universo, siendo a la vez inmanente y trascendente. En el neoplatonismo, la realidad es concebida como una emanación de un principio divino único. Estas perspectivas, no sé si lo han notado, comparten la misma premisa de que lo sagrado no es una entidad externa, sino que impregna toda la existencia. Pero en tengo que hacer un pequeño paréntesis. Aquí no entran esos cuentos de un emperador galáctico, un juez espiritual, nada de eso, nada de eso. La ciencia contemporánea, especialmente la física, ha proporcionado evidencia empírica de la interconexión universal. Por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg y el fenómeno de entrelazamiento cuántico. Estas desafían la intuición clásica de la realidad, sugiriendo que las partículas subatómicas pueden estar correlacionadas a grandes distancias, independientemente del espacio y el tiempo. Pues con esta noción de no localidad, ha llevado a algunos científicos a postular la existencia de un campo unificado que conecta todas las cosas. Además, nos encontramos, la teoría de sistemas ha revelado que los sistemas complejos, como los ecosistemas, por ejemplo, y las sociedades humanas, llenos a un ejemplo más cercano, exhiben propiedades emergentes que no pueden reducirse a la suma de sus partes. He ahí la interdependencia, la coevolución, son características inherentes a estos sistemas. Pues lo que sugiere que la totalidad es más que la suma de sus partes. Y esto es porque la idea de la interconexión universal tiene profundas implicaciones para la comprensión de la conciencia humana. Algunas corrientes de pensamiento, como la psicología transpersonal, sugiere que la conciencia individual es una manifestación de una conciencia, por así decirlo, cósmica, más amplia. Aquí, la visión de una divinidad inherente y la interconexión universal tiene profundas implicaciones
éticas y sociales. Si todo está conectado, hay que hacer una reflexión, entonces nuestras acciones tienen un impacto en el todo. Por eso, el que esté familiar con lo que propone el egoteísmo, ha oído que para nosotros el ser humano es un demiurgo de su propia realidad. Aquí esta perspectiva fomenta una ética de la interdependencia y la responsabilidad hacia todos los seres y el planeta. Pues, por ejemplo, ya saben el clásico problema de las abejas. ¿Qué pasa si las abejas desaparecen? Esto refleja más que una visión animista, panenteísta, es una interrelación no solamente con la naturaleza, sino con el cosmos, donde lo divino, la naturaleza y la humanidad se encuentran profundamente unidos. Lo uno no es una dualidad, como lo propone la religión tradicional. Lo uno a menudo se manifiesta a través de pares opuestos complementarios. No son dos cosas, sino muchos pares. Por ejemplo, como la vida y la muerte, el sol y la luna, el orden y el caos. El concepto de lo uno, que se refiere a la unidad fundamental y la totalidad de la existencia, se manifiesta a menudo a través de pares opuestos complementarios. Puede manifestarse un par, dos, tal vez más, pero la unidad está compuesta por pares complementarios, equivalentes, por así decirlo. Estos pares no solo se oponen entre sí, sino que también se complementan y se necesitan mutuamente para existir. Pero no hay que confundir con conflicto, sino con coexistencia. Debe de hacer. En este video estamos explorando algunos de estos pares de opuestos complementarios y cómo se manifiestan en diferentes aspectos de la vida. Uno de los pares de opuestos más fundamentales es la vida y la muerte. La vida, pues, es la manifestación de la energía y la actividad, mientras que la muerte es la ausencia de vida y su disolución, es la transmutación, ¿cierto? No hay que confundirlo con los finales tristes o paraísos de gente muerta, absolución, de la religión tradicional, esto no. Sin embargo, la muerte también es una parte natural del ciclo de la vida, ya que permite que la energía se renueve y se transforme. Si no, estaríamos estancados, ¿verdad? La vida y la muerte se necesitan mutuamente, ya que la vida no puede existir sin la muerte y viceversa. De hecho, la muerte es la que hace posible la vida, ya que permite que las células y los organismos se renueven y evolucionen. Otro par de opuestos complementarios es el Sol y la Luna. El Sol representa la luz y el calor y la actividad, mientras que la Luna representa la oscuridad, el frío y la pasividad. Sin embargo, el Sol y la Luna se necesitan mutuamente para que el sistema
nuestro sistema planetario, en especial donde se ubica nuestro planeta, haya vida y funcione correctamente. Por ejemplo, el Sol proporciona la energía necesaria para la vida, mientras que la Luna regula los ciclos de las mareas y la noche. La interacción entre el Sol y la Luna crea un equilibrio que permite que la vida florezca en la Tierra. Ahora vamos con otra pareja complementaria, que es el orden y el caos. Dirán, ¿pareja? ¿Cómo es posible? Pues es posible. Y son otro par de opuestos complementarios. El orden se refiere a la estructura y la organización, mientras que el caos se refiere a la falta de estructura y la confusión. Sin embargo, el caos es necesario para que surja el orden, ya que permite que las cosas se reorganicen y evolucionen. De hecho, el caos es la fuente de la creatividad y la innovación, ya que pues fuerza a los seres vivos a adaptarse y encontrar nuevas soluciones. Muchas personas le tienen miedo al caos, pero gracias a él es como evolucionamos y crecemos. Pero bueno, por otro lado, el orden es necesario para que el caos no se vuelva destructivo, ya que proporciona una base estable para que las cosas se desarrollen. Pues si vemos, nuevamente se pone manifiesto que lo uno es dinámico. Ahora, en la filosofía y la espiritualidad, la dualidad de los opuestos complementarios pues se manifiestan en conceptos como el yin y el yang. Por ejemplo, el yin representa receptividad, la pasividad y la oscuridad, mientras que el yang representa la creatividad y actividad y la luz. Sin embargo, el yin y el yang se necesitan mutuamente para que la vida sea completa. Y te preguntas por qué. Ya que la receptividad y la pasividad permiten que la creatividad y la actividad sean posibles. Y es cuando nos encontramos que lo uno es maravilloso. No hay que confundir, reitero, con el concepto de Dios, de la religión tradicional. En especial en un contexto egoteísta, se debe de olvidar de ese concepto. Ahora bien, también lo uno se manifiesta a menudo entre otros pares, ¿verdad? Pero hay que aclarar algo. Siempre nos han dicho la religión tradicional que los pares complementarios siempre están en conflicto, pero no es verdad. Estos pares no solo se oponen entre sí, sino que también se complementan y se necesitan mutuamente para existir. Y es por ello que es necesaria la comprensión de esta, por así convergencia de dualidades en lo uno. Es fundamental para que podamos apreciar la complejidad y la riqueza de la vida y la naturaleza. A reconocer que los opuestos complementarios no es porque están en conflicto o son adversarios entre sí,
Es cuestión de podemos encontrar un equilibrio y una armonía en la vida. Y podemos aprender y apreciar la belleza y la sabiduría que se esconde detrás de estas pares complementarias, parejas complementarias. Recuerda, lo que es arriba es abajo. Ahora, con esto como base, podemos explicar cómo es que el hombre es un Dios con derecho propio. Antes, tenemos que manifestar algo importante. La religión tradicional, en muchas de sus formas, ha sido una fuerza poderosa en la configuración de las sociedades humanas. Esto hablo a lo largo de la historia, lo hemos visto. Sus dogmas han influido en la política, en la cultura y la vida cotidiana de innumerables personas. Sin embargo, pues no es una verdad absoluta. Porque, como queda demostrado, lo uno es dinámico, no es obtuso como nos lo proponen. Y vemos que su poder no siempre ha sido benigno, ¿cierto? Ha sido más enfocado en el control. En numerosos casos, la religión tradicional ha programado a los seres humanos para pensar que son inferiores, que necesitan la guía de una autoridad, de un pastor como meros animales. Qué asco, ¿no? Y también de una autoridad divina externa a nosotros mismos. Y ha separado a las personas de su conexión innata de lo uno. Ha traído la espada, ha traído el conflicto con su dogma político. Han perpetuado la idea de la inferioridad humana y han distanciado a las personas de su naturaleza esencial, inculcando creencias antinaturales y culpabilizadoras. Esto no es algo nuevo, ciertamente, estamos hablando desde sus inicios. Cuando obtuvo el poder político, se hizo del poder del César. Y desde sus inicios, muchas religiones tradicionales han promulgado la idea de que los seres humanos son inherentemente imperfectos o pecadores. Por ejemplo, en el cristianismo, la doctrina del pecado original enseña que todos los seres humanos nacen en un estado de pecado debido a la desobediencia de Adán y Eva. Y es solo un ejemplo, pero hay más religiones tradicionales que tienen argumentos similares o peores. Esta narrativa sitúa a los seres humanos en una posición de inferioridad y de dependencia. Es casi como una autopista de viaje, pero un viaje, por así decirlo. La idea de la inferioridad humana sirve como una herramienta de control muy poderosa. ¿Por qué? Porque al hacer que los fieles se sientan inherentemente defectuosos, las autoridades religiosas pueden justificar su papel como guías indispensables, creando no solo dependencia emocional, sino creando constante un sentimiento de inseguridad y de inferioridad. Esto crea una relación de dependencia y sumisión, donde los individuos buscan constantemente su aprobación y la redención
de una autoridad superior que roba el protagonismo de la vida de las personas. Esta narrativa desempodera, nos vuelve ganado, o peor aún, esclavo. Esto a los individuos, al hacerlos creer que no son capaces de alcanzar la iluminación o la realización por sí mismos, pues, vaya, los vuelve inútiles. Y esto, en lugar de fomentar la autoexploración, la autodeterminación, la autoconfianza, mejor se les enseña a confiar ciegamente en las doctrinas y a esos intermediarios religiosos. Pero esto ha hecho que muchas tradiciones fuera de las religiones organizadas sean descartadas, donde éstas hablan de una conexión innata con lo uno, con la unidad subyacente que une a todos los seres y al cosmos. Pero ¿qué pasa? Las religiones tradicionales a menudo separan a los individuos de esta conexión, porque les conviene, al fin y al cabo. Gracias a eso tienen su poder sobre la sociedad. No quieren soltar el poder del César heredado. En lugar de fomentar una experiencia directa y personal de lo uno, ¿qué han hecho las religiones tradicionales? A menudo insisten en la necesidad de intermediarios, como sacerdotes o textos sagrados. Pero, ¿hay necesidad de esto? Cuando somos parte de lo uno, pero solamente es encender nuevamente esta conexión, pues esto crea una barrera entre el individuo y la experiencia directa. Al imponer dogmas rígidos, las religiones tradicionales promueven creencias que van en contra de la naturaleza humana y de la experiencia directa del mundo. Nos miran como niños, nos infantilizan con esa política ruin paternalista. Por ejemplo, la condena de ciertos comportamientos naturales o la demonización de aspectos fundamentales de la vida humana. El ejemplo más cercano, más actual, es la sexualidad, creando un conflicto interno, una desconexión con la naturaleza innata del ser. La concepción, también muy perjudicial, es la concepción tradicional de un Dios externo, trascendente. ¿Pero qué? El egoteísmo y otras creencias han desafiado a lo largo de la historia esto. Y es no nomás por el egoteísmo, sino por diversas filosofías y religiones. Pero hoy es el egoteísmo, con esta nueva perspectiva, emerge proponiendo que el hombre, lejos de ser una mera creación divina, es en sí mismo una manifestación de lo divino. Estoy hablando de un aspecto integral de un todo cósmico, lo uno. Yo pienso que en estos momentos esta visión está resonando en ti y está resonando también con antiguas tradiciones, pues sitúa al ser humano en una posición de mayor empoderamiento y responsabilidad, a reconocer nuestra propia divinidad intrínseca. Te recuerdo, el egoteísmo cree que nada es exterior, todo viene desde adentro.
La idea antigua que el hombre es un microcosmos del cosmos es tan antigua como la filosofía misma. Los antiguos griegos, por ejemplo, veían al ser humano como una pequeña réplica del universo, con sus propias luces y sombras, sus pasiones y sus virtudes. El egoteísmo proporciona esta perspectiva que permite establecer una conexión profunda entre el individuo y el todo, sugiriendo principalmente que la naturaleza del cosmos se refleja en la naturaleza del hombre. Sí, el universo es un organismo vivo, en constante evolución y transformación. Entonces, cada uno de sus componentes, incluidos los seres humanos, participan de esa misma dinámica. La divinidad, en este sentido, es no es una propiedad exclusiva de una entidad externa, sino una cualidad inherente a todo lo que existe. Pero ¿qué es lo que nos hace trascender a los humanos? Nuestra conciencia, saber que existimos, saber que ocupamos un lugar en este espacio. La divinidad intrínseca del hombre, no implica una perfección innata, sino más bien un potencial infinito. Esto es, porque cada individuo lleva dentro de sí la semilla de la divinidad, que puede ser cultivada y desarrollada a través de la conciencia, la meditación, a través del estudio, la ciencia, la búsqueda de conocimiento. Esta perspectiva desafía las nociones tradicionales, ya sea del pecado y culpa, a sugerir que el ser humano es esencialmente un ser que se apoya en su interés propio racional para superar las dificultades y los desafíos. Pues los desafíos para el egotista son oportunidades para crecer y evolucionar. El egoteísta es el arquetipo del conquistador, pues al reconocer nuestra propia divinidad, podemos liberarnos de las limitaciones impuestas por creencias limitantes y alcanzar un estado mayor de libertad y realización. Y todo esto, todo lo que he dicho en este monólogo, esta nueva perspectiva, tiene profundas implicaciones para la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo natural. Al reconocer nuestra conexión con todo lo que existe, podemos cultivar una mayor comprensión, desarrollar una empatía cognitiva y un verdadero sentido de responsabilidad, pues nosotros somos el protagonista de nuestra vida, el centro de nuestro sistema planetario, donde gira todas las esferas de nuestra vida. Además, esta perspectiva puede inspirar a una nueva ética basada en el respeto por toda forma de vida y en la búsqueda del interés propio racional. Si el ser humano
parte de esta unidad primordial. Entonces, por extensión, comparte su naturaleza divina. Esta conexión profunda entre el individuo y lo uno ciertamente ha sido expresada en diversas culturas y tradiciones a través de conceptos, primeramente lo espiritual, sin duda, el alma, el espíritu o la chispa divina. Pero en esta nueva gnosis del egoteísmo, nos hemos dado cuenta que somos materia. No somos seres espirituales, sino seres materiales que forman parte de lo uno. Esto es, la idea es que cada individuo es una expresión única de lo uno, una manifestación particular de la conciencia universal. Sin embargo, es importante aclarar que la divinidad del ser humano no es una condición estática, sino un potencial inherente que debe de ser cultivado y desarrollado. No se trata de una divinidad externa que se adquiere, no es un superpoder, sino una divinidad interior que se revela a través de la realización personal. Esta visión de la divinidad humana tiene, o más bien mejora, nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Por ejemplo, algunas de ellas es, por ejemplo, la responsabilidad individual. Si cada individuo es una expresión de lo divino, entonces somos co-creadores de la realidad. Somos demiurgos. Nuestras acciones y pensamientos tienen un impacto en el todo. Ahora, si bien el egoteísmo no creemos en la igualdad, en este contexto de lo uno, pues, por así decirlo, es algo esencial. Al compartir la misma naturaleza divina, todos los seres humanos son iguales, en esencia. Y hablando elementalmente, pues, compartimos la misma materia, ¿verdad? Independientemente de sus diferencias superficiales, estamos hablando de la raza y entre otras cosas. Ahora, pues, somos una unidad nosotros también. En nuestro sistema digestivo vive vida, bacterias. Y esto existe la percepción de la unidad subyacente a toda la existencia. Puede fomentar un entendimiento total, ¿cierto? A nuestra propia naturaleza. Esto, para que todo esto se comprenda, se entienda y se practique en este mundo, existe la necesidad de un camino egoteísta. Esto es, para realizar nuestro potencial divino, es necesario comprender este camino que nos permita fortalecer nuestros egos limitados y conectar verdaderamente con lo uno. Ahora, la afirmación del que el ser humano es un Dios a título propio es algo provocativo, ciertamente, que nos invita a repensar nuestras creencias más profundas sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Si bien esta idea puede ser radical para algunos, alocada para otros, y casi las apuesto, están pensando, debes ir a terapia o con un loquero.
Pero esta perspectiva ofrece que puede ser profundamente liberadora, empoderadora, a reconocer nuestra propia divinidad. Podemos vivir una vida más plena, más significativa y conectada con el todo. Así que recuerda, eres un Dios con derecho propio. Ya te di las razones, ya sabes el por qué. En un mensaje claro, sin tanto rodeo, tanta gimnasia dialéctica, sofismos y esas tonterías de maestros que no te explican nada. Recuerda, todos somos uno y el uno somos nosotros. Pues bueno, este fue otro episodio más de monólogo egoteísta. Este espacio está diseñado para compartir, para escuchar y sobre todo, si te gustó, comparte. Si te gustó, comenta. Si te lo perdiste, pues lo voy a dejar un tiempo anclado a mi perfil para que si no tuviste tiempo de llegar aquí, disfrutarlo en vivo, pues lo veas. Y si no pudiste preguntar, pues deje tu comentario para que hagas tus preguntas. Bueno, gracias por su atención. Gracias por escuchar este monólogo. Y nos vemos en el próximo episodio. Pero antes de despedirme, con la mudra del eco voy a manifestar la máxima egoteísta, que es: haz de tu voluntad la ley de este mundo y tu ego, tu universo subjetivo. Sato, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Nos vemos en el próximo. Comenta, pregunta, te leo.